bloque de Foro Médico y hablando de lesiones y enfermedades del pie, y qué importante todo lo que estábamos comentando con las profesionales en la pausa en relación a la importancia, reitero, valga la redundancia, del tratamiento o el abordaje multidisciplinario, que es lo que estamos haciendo aquí en Foro Médico. Justamente tratamos de instalar siempre ese tipo de abordaje para que el paciente en un solo lugar o a través de un profesional pueda tener un equipo que trabaje en conjunto de manera a dar respuesta a la necesidad del paciente, hacer un tratamiento enfocado en el problema que tiene de manera integral, como decía Carolina, porque somos un todo. No es que los pies funcionan de una manera y todo lo que se refiere al manejo de la glucosa en sangre se maneja de otra y la reumatología de otra, no. Somos un todo. Entonces, para que esa funcionalidad sea armónica y podamos tener calidad de vida y equilibrada, el equilibrio de todas las partes de nuestro cuerpo, es necesaria la mirada de un profesional, de profesionales así como ustedes, que hagan un equipo, Carolina. Hoy día creo que amerita eso ya, ¿no? Amerita, porque esa es la queja muchas veces de los pacientes, Lilia, que se van a consultorio y bueno, me dicen, el médico me dijo, este médico me dijo una cosa, el otro médico me dijo otra cosa, ¿verdad? Y me dicen, no, con este profesional no tenés que acudir porque tenés que acudir conmigo nomás o con tal. O sea, imagínate lo difícil que ha de ser para un paciente que le cuesta mucho entender lo que le está pasando, que otra vez, porque normalmente le hacemos caso a lo que dice el profesional, ¿verdad? Claro, entonces, esa confusión, entra en una confusión terrible que te da una pena. Entonces, eso es lo que estamos tratando, Lilian, formar un equipo, el equipo que formamos nosotros, ir derivándonos pacientes de acuerdo a lo que vemos que amerite y trabajar por ese paciente. Entonces, estamos en contacto por ese paciente, para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Porque no son también pacientes fáciles, sobre todo si hablamos de pacientes con enfermedades reumáticas o si hablamos de pacientes con diabetes. ¿No es así, doctora? Exactamente. Y así como decimos, lo que queremos siempre es hablar el mismo idioma. Exacto. ¿Sí? Que nos podamos comunicar entre nosotras y que el paciente tenga la facilidad o la tranquilidad de saber que sus profesionales están en contacto entre ellos, ¿verdad? Y que todo un equipo está trabajando por el paciente. Y como siempre le decimos al paciente, acá hay una responsabilidad 50-50. Compartida. ¿Sí? Tanto del paciente como del equipo profesional que le está llevando adelante. Porque al final lo que queremos todos, tanto el paciente como nosotros, es que ese paciente tenga una calidad de vida. Y cada enfermedad o cada paciente tiene una particularidad. En el caso de los enfermos reumáticos, por ejemplo, son pacientes que padecen de muchísimo dolor. Exactamente. ¿Sí? Y es un paciente que necesita mucha contención. Sí, es muy sensible. Es un paciente que necesita contención y seguimiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que justamente, creo que lo más importante en nuestra profesión es la empatía. Sí. Es ponernos, no porque estemos hablando de pie, pero ponernos en el zapato del paciente, ¿verdad? Exactamente. Nos viene al pelo, no viene ponernos en el zapato del paciente, ¿verdad? Sí. O sea que tratar de, en un segundito nomás, ponernos en el lugar y como estamos mencionando en el corte, no es difícil, no es fácil tener algún dolor y tener que, porque por más de que uno tenga dolor, el paciente tiene que trabajar, le tiene que llevar al hijo a la escuela, Claro. la señora tiene que cocinar, tiene que la mujer paraguaya, encima la cuña guapa, hace de todo. Claro. ¿verdad? Y ella es la que tiene miles de enfermedades reumáticas postergando la enfermedad. Eso es muy característico en Paraguay, y sobre todo nuestras mujeres. Sí. Y eso es lo que siempre yo les digo a mis pacientes, a mis cuña guapas, como yo siempre les digo, ¿verdad? Que a diferencia de lo que antes veíamos, que las mujeres así siempre se dejaban mucho de lado y después cuando toda la casa estaba bien, ella se hacía caso. Sí. Pero yo siempre les digo, tiene que ser al revés. Claro. Porque
para que la casa funcione, la mamá o los padres tienen que estar Tiene que bien. estar 100%. Exacto. Es Entonces, así. siempre aspiramos a la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Yo hablo más porque veo más pacientes en adultos mayores, ¿verdad? Pero Sí. obviamente, dependiendo de qué patología sea, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de Sí. esto, acá la empatía es muy importante. muy importante. Y ¿verdad? la Cierto. educación por sobre todo. Sí. también. La reeducación, Sí. como decíamos La en el bloque reeducación. anterior, que es La fundamental. reeducación es muy importante Sí. porque el paciente necesita que se le hable, Sí. ¿verdad? Y necesita sentirse escuchado por el Escuchado, profesional. exacto. Hay Eso muchas también. veces, hay muchas veces Sí. que el paciente quiere consultar para contarte algo. Sí, Y y quiere que hace vos le mucho, escuches mucho nomás. que vos le escuches Sí. o que simplemente que le escuches, Sí. ya prácticamente Él se- hasta sanado. sale curado, Así, hasta sale dicen, curado. dicen es eso así. muchas veces. Esa humanidad es como que se perdió un poco y Sí, sobre sí. todo en el caso de las enfermedades reumáticas, todo lo que se vende hoy a través de redes sociales de que te va a curar Sí. el reuma, de que tomate tal pastillita, hay tantas cosas ficticias que la Sí. gente se engancha con eso. Sí. Se engancha y Desesperados. se posterga, y posterga la consulta, y posterga el tratamiento, y eso va avanzando. Sí, claro, justamente eso es. Posterga el tratamiento y evoluciona la enfermedad. Eso. Ahí está. La enfermedad no es que espera, la No. enfermedad continúa. Continúa. Y es lo que siempre le digo a los pacientes. El paciente no está obligado a saber. Lo que está obligado es acudir nada más. Ujú. Eso es lo que pedimos. Que acuda y que se adhiera al tratamiento. La adherencia. La adherencia es Al súper tratamiento. importante, es el punto clave, pero para que haya una adherencia, nosotros tenemos que bajarnos hasta el paciente. Es Ujú. decir, explicarle de la manera que el paciente vaya a entender ¿Qué qué le es lo pasa? que va a ocurrir si nos adhiere. Exactamente. Entonces, creo que ahí radica todo, ¿verdad? Y entonces, en la importancia de poder dirigirle también al paciente y darle esa seguridad al paciente de que se está yendo a un profesional que le está guiando por buen camino, porque es muy importante esa relación médico-paciente, es Sí. fundamental. Sí. En mi misma situación ocurre con los pacientes diabéticos. Los En el pacientes sentido diabéticos de la también, negación que tienen exactamente, de asumir que tienen, de asumir. en una primera consulta sobre todo, cuando ya le dicen que es diabético, Claro, por ejemplo. porque hay muchos médicos, sos diabético, mira, vas a tomar estos remedios, para la próxima consulta te vas a hacer una orina 24 horas, un fondo de ojo. Chao, señor. ¿Verdad? Y él no Así. entendió nada. No, y aparte que es un entendió nada. shock que Claro, te digan no eso de esa entendió manera. de qué se trata su enfermedad, Ah. ¿verdad? No entendió nada. Entonces, vos tenés que explicarle al paciente y no solamente yo derivo a mis pacientes a nutricionistas. Muchas veces, digo la verdad, muchas veces no me gusta cómo le tratan a los pacientes en el sentido de que le dicen, no tenés que comer harina, no tenés que comer esto, no tenés que comer aquello, tenés que comer salmón, tenés que comer frutos secos. Ah, sí. Y el paciente no puede comprar su medicamento. No, ni su medicamento No puede le comprar, gusta, imagínate, se va a comprar claro. salmón. No le gusta el salmón, no le gusta el pescado. O sea, hay que ponerse un poco en el lugar del paciente. Y El decir, ¿qué te contexto gusta? social que Claro, estamos. ¿qué se come en tu casa? ¿Verdad? Sí. Y entonces de ahí hablar de las porciones, porque cuando vos le decís al paciente, podés comer tu borí, pero ponerle medio plato de ensalada. Se le iluminan ¿verdad? los ojos. Sí, así mismo es. Le brillan los ojos. Ay, doctora, ¿en serio puedo comer mi borí? Sí, podés comer. En la porción adecuada podés. Claro. Ya no le acompañes con pan porque la harina de maíz ya es carbohidrato y ahí entra la educación. Le Claro, enseñás. no es todo tan trágico. Claro. Así, mirándolo Le enseñás. desde donde Sí. vos estás, Claro, ¿verdad? entonces Pero vos le en lo- enseñás, claro. lo único que le falta es que vos le enseñes y él Claro. sepa, ¿verdad? Tomarse el Empiece a entender cómo funciona. ¿Y cómo se llega al pie diabético? Se llega por un mal control. Por un mal control crónico de Mm. la glicemia, que es el azúcar en sangre, ¿verdad? Ya. Un mal control crónico de años. Esa de es años. la neuropatía también ya afecta todo lo que es la parte ocular. La neuropatía afecta, digamos, a todos los Nervios, a todos digamos, los nervios. Nervios, en Sí. palabras más sencillas, ¿verdad? Sí, Pero afecta principalmente a los pies. a los pies. Ahí se ve más su afectación. Y explica un poquito el caso, no sé quién fue que contó el caso del señor que se le fue un carbón. Vos, doctora, Sí, contaste. Sí, sí, sí. En un paciente en particular al que
el paciente había acudido a internación inclusive por una necrosis. En realidad el pie llegó a un estadio. El paciente estaba haciendo su asado de los domingos y una de las brasas le había caído en el pie, había entrado entre los dedos. El paciente no percibió eso y el paciente no sabía que era diabético porque nunca acudió a un control, ¿verdad? Era un paciente nunca acudió a un control, era un paciente con un síndrome metabólico. No había acudido al control, nunca había consultado. O sea, era una patología dejada a su libre evolución. Y este paciente no sintió, imagínense lo que es no sentir que una brasa está cayendo en el pie, ¿verdad? Por Dios. Transcurrieron los días, el paciente, luego de eso el hijo se percata de un olor fétido, un olor desagradable, y era el pie que ya estaba putrefacto, ¿verdad? O sea, él se enteró que era diabético porque se le pudrió el pie. Porque se fue, porque el pie sí, estaba ahí y él no sintió nada, claro. y ahí obviamente... Los médicos que lo recibieron, lo primero que hicieron, obviamente, porque no es normal no sentir cuando algo nada más, algo tibio te apoya, y uno lo que hace es retirar, ¿verdad? Por el mecanismo reflejo. Pero este paciente no sintió nada. Y bueno, lastimosamente ya se llegó a la amputación del miembro. Lo más triste es que la diabetes es como una enfermedad silente, porque una vez me dijeron, da síntomas. Pero para mí es silente porque imagínate llegar a ese estadio y no percatarte que tenés diabetes. Claro, porque son síntomas que el paciente no sabe que es de la diabetes, digamos. Porque el paciente tiene varios síntomas que nosotros le llamamos polis. ¿Por qué? Porque tiene poliuria, es decir, orina mucho, polidipsia, tiene mucha hambre, ¿verdad? Tiene mucha sed, perdón. Mucha sed. Polifagia, come mucho y tiene pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, las polis. Pero él, ¿qué va a saber que esas son complicaciones de su diabetes? Si no acude a un médico. Por eso es importante tiene mucha sed nomás. Y está orinando mucho porque toma mucha agua, porque tiene mucha sed. Y no sabe por qué está bajando de peso. Pero eso nomás le pasa a él, ¿verdad? Claro. Y por lo general feliz porque baja de peso. Sí, por lo general está feliz porque está bajando de peso y comiendo mucho. ¿Verdad? Porque toma mucha agua. Y el agua le está bajando de peso, ¿verdad? Entonces, insistimos siempre en la educación, ¿verdad? Insistir también en conocer las señales que da el cuerpo. Claro. Eso es muy importante. Nosotros sabemos, conocemos nuestro cuerpo. Por eso creo que programas como este son muy importantes, porque es la manera de educar al paciente, ¿sí? Y poder hacer realmente la prevención. Sí, porque o si no, no tenemos, esta es la forma en que nosotros llegamos a la casa, ¿verdad? Antes. Y tratamos de hacer prevención. Porque entonces, ahora ya saben cuáles son los síntomas, los síntomas cardinales de una descompensación diabética. Entonces, a más de uno que está escuchando ahora se le va a prender la lamparita y decir, bueno, voy a acudir. A mí me pasa eso. Después no vas a acudir, ¿verdad? Lo importante es controlar y está la prediabetes, que es una etapa en donde podría ya evitarse. Podría evitarse, aunque ya pueden haber complicaciones. Complicaciones también en la prediabetes. Sí, ya pueden haber complicaciones, entonces ahí ya empezamos con un tratamiento. Con un tratamiento tanto médico como plan de alimentación, actividad física para evitar que eso avance. Exacto. Bueno, vamos a ir a otro corte y luego ya vamos a hablar un poquito también del aspecto, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del pie y lo que haces en consultorio, porque la gente se va a enojar si no pregunto por los juanetes. ¿Sí? O sea, hay solución para los juanetes. Se sabe que fuiste a ABC a hablar con un cirujano. Ay, no me dejaron más. Yo era doña señora Juanete por un buen tiempo. Así que vamos a hablar de eso y también del congreso. Un congreso se va a hacer en noviembre. Un congreso internacional. Sí, un congreso internacional, así que vamos a hablar de ese tema ya en el último bloque. Vamos al corte y volvemos enseguida.